Hola, ¿qué tal? Muy buen día, compañeros. Pues bueno, me presento, mi nombre es Jorge Morales y yo les voy a dar el tema de oclusión intestinal, continuando con el módulo de urgencias. La oclusión intestinal, bueno, como un preámbulo, pues es una patología que es muy socorrida en el área de urgencias. Por eso es importante que sepamos identificarla, podamos, eh, pues bueno, vaya a tratar de darle la atención que se requiere al paciente, pues porque en muchas de las ocasiones, si como en muchos padecimientos, si no se atiende adecuadamente, pues el paciente puede tener ciertas complicaciones y que en algún momento se complique más su estado de salud. Tenemos primero que nada que la oclusión intestinal, pues es un bloqueo que no permite el paso de comida, líquidos o gas a través del intestino, ya sea delgado o el intestino grueso. Esto es muy importante porque a final de cuentas es la pauta que nos va a dar la sintomatología de la enfermedad. No nada más es la oclusión como tal, sino los síntomas pueden variar y el tiempo o la evolución en la que se vayan presentando. Tenemos que la oclusión intestinal, bueno, su etiología principalmente son tres causas. Una, que va a haber algún problema dentro de la luz del intestino, otra en la pared propia del intestino y por fuera de la pared del intestino. Afortunadamente, las causas que son dentro del intestino son menos frecuentes, como por ejemplo pueden ser ahí los cálculos biliares, esto principalmente por una fístula, el fecaloma, o inclusive a veces ha habido reportes que el medio de contraste, cuando se hacen estudios que se le da a ingerir el medio de contraste al paciente, pues puede llegar a generar en algunos casos muy extraños una oclusión. Las causas en la pared intestinal, pues bueno, la principal son las neoplasias, las tumoraciones, las atresias, la enfermedad de Crohn o la diverticulitis, que también pues es algo bastante común en los pacientes. Y las causas extrínsecas, bueno, son las adherencias, las hernias, el volvulus o la intussuscepción. También tenemos etiología por desequilibrio hidroelectrolítico o una isquemia mesentérica, que también bueno, en mi poca experiencia, pues solamente he visto una, ¿no? Pero pues no quiere decir que no esté presente. Su clasificación, bueno, existen varias clasificaciones, encontré dos, les puse creo que la más, o la que al menos consideré más fácil de recordar. Se pueden clasificar como extraluminales, es decir, fuera de, las parietales en la pared del intestino, como su nombre lo dice, y las intraluminales, que son dentro de. Y en este mismo cuadro, pues vemos el orden de aparición o la frecuencia, ¿no? Primero tenemos las adherencias, en segundo lugar tenemos las hernias y en tercer lugar, desgraciadamente, pues las neoplasias, ¿no? Hay otra clasificación en la cual maneja que hay una obstrucción intestinal de tipo mecánica, ajá, donde entran todas estas, ajá, y otra obstrucción de tipo funcional, en la cual entra lo que es nada más el ilio, ¿sale? En las intraluminales, que son por dentro de, pues esta clasificación cataloga el ilio, el bezoar, los cuerpos extraños o inclusive la parasitosis, ¿sale? Bueno, aquí tenemos un dibujo tenemos intestino delgado evidentemente y aquí el intestino grueso en el cual se nos pues trata de ejemplificar qué es lo más común que normalmente podemos encontrar o las causas o el sitio donde se encuentra la obstrucción. Puede ser el fecaloma, que realmente pues muy poco frecuente, los divertículos, el carcinoma, ajá, el megacolon, que también es algo muy común. En el intestino delgado, pues también tenemos el ilio, lo que son las adherencias, la invaginación, el volvulus, las hernias, ajá, las hernias encarceladas, que es algo que se presenta constantemente, ¿no? Tenemos, bueno, un poquito antes de la clasificación y todo eso, pues sabemos que la oclusión intestinal estamos como que acostumbrados a que el paciente puede dejar, nos damos cuenta o el paciente sospecha porque deja de evacuar y hay vómitos, ¿no? Sin embargo, la causa que va a generar la obstrucción es la pauta que nos va a dar para la sintomatología que se va a presentar, porque como les comentaba al principio, pues esto va a variar
no siempre es igual y la presentación de la sintomatología es la importante y es la que nos debe de hacer sospechar. Más que nada, pues la zona donde se encuentra obstruido, ¿no? La causa principal, o bueno, la fisiopatología de la obstrucción intestinal, hay una clasificación que nos la marca como simple, que es, digamos, como que lo más común o lo general, o lo no tan evidente que no es por obstrucción. Bueno, me refiero a una tumoración, lo que se va a presentar normalmente en el intestino. Obviamente, pues nosotros, si hablamos de obstrucción, quiere decir que algo está obstruyendo, algo está no dejando pasar. Tenemos obstrucción crónica, tenemos obstrucción aguda. La crónica, pues estamos hablando básicamente de una persona que sufra de estreñimiento y con el tiempo, pues a veces el paciente se va acostumbrando a eso y piensa que es algo normal, pero a final de cuentas no lo es, ¿no? Y la aguda es la que pues nunca había presentado nada y en ese momento presenta la sintomatología. Las obstrucciones o la oclusión intestinal también vamos a tener que hay suboclusión y oclusión completa, ¿no? Hablando principalmente de la suboclusión, pues es el estreñimiento, cuando el paciente de vez en cuando evacúa. Yo he sabido de casos que nos llegan ahí al servicio de urgencias en el cual el paciente hasta una semana no evacúa y para ellos con el paso del tiempo pues se hace normal o para ellos piensan que es normal, ¿no? Y evidentemente pues esto no es así, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología. Pues tenemos que hay una obstrucción en el intestino. Puede ser en la zona proximal, media, distal del intestino delgado, puede ser el intestino grueso, pero va a cambiar un poquito la fisiopatología. Aquí tenemos que, bueno, al haber una obstrucción, evidentemente va a haber una acumulación de gas, ajá, además del gas, líquidos, ¿no? Dice la literatura que entre los líquidos que se van acumulando, por ejemplo, lo que es la saliva, por ejemplo, lo que es la bilis, lo que es el líquido, la secreción gástrica o el líquido pancreático, todo eso en 24 horas puede llegar a acumularse hasta 8 litros de todos estos líquidos, por así llamarlo, y pues bueno, sabemos que estas sustancias son isotónicas al plasma, bueno, menos la secreción gástrica y eso también nos va a complicar mucho la patología. Entonces, todo esto que se va acumulando pues nos genera una hipersecreción intestinal. Esto nos va a generar que la misma hipersecreción pues se va acumulando, va creciendo, hay una inflamación propia del intestino y esto nos va a generar dos cosas principales. Una, que se debilita lo que es la pared intestinal y al debilitarse también va a haber un inadecuado riego sanguíneo y lo cual nos puede generar una isquemia, sí, principalmente una isquemia. Y la otra consecuencia que nos tiene es que hay una inhibición de la reabsorción de los líquidos y los electrolitos. Y si a esto le sumamos todavía que el paciente va a estar con sintomatología de vómito, pues evidentemente el paciente va a caer, inclusive hasta se puede chocar, ¿no? Como les decía, la pared se ve afectada del intestino y va a haber un trastorno del flujo de la salida venosa hacia el exterior, por llamarlo de alguna manera, del intestino. No va a haber un adecuado riego sanguíneo y puede presentarse lo que es la isquemia. Les comentaba edema y congestión de la pared abdominal y empieza la fase isquémica parietal. La permeabilidad de la pared se ve alterada, no va a haber una buena absorción, no va a haber un adecuado intercambio de electrolitos y el paciente empieza con mayor sintomatología. Los electrolitos que disminuyen pues es el sodio, el cloro, el potasio y eso obviamente también va de la mano con el aumento en las bacterias, principalmente los anaerobios, ¿sale? Por eso es muy importante siempre en los pacientes que estamos ante la sospecha de la oclusión intestinal, es importante iniciar antibiótico porque la proliferación de estas bacterias, si tenemos que va a haber mayor producción o acúmulo de bacterias y si en algún momento esa víscera, ese intestino se perfora, pues nos va a generar una peritonitis y obviamente todo se va a complicar. Dentro de la clínica, pues les decía también, pues es la distensión abdominal, que evidentemente pues este paciente se ve muy marcada, y la otra es que bueno, el cuerpo se empieza a deshidratar, ¿no? El paciente empieza a sufrir estos cambios
que obviamente pues le van a causar mayor problema y a nosotros pues nos complica la existencia. Una de las, bueno, estas imágenes nos habla acerca de la obstrucción por estrangulación. Ajá, aquí lo que tenemos pues es una hernia estrangulada. ¿Cuántas veces hemos visto que los pacientes tienen su hernia, acuden a urgencias, se hacen maniobras, se mete la hernia y se acabó y lo dan de alta, dicen que no hay urgencia como tal? Y a veces el paciente hasta inclusive sabe cómo reducir la hernia, ¿no? Pero a final de cuentas esto en algún momento pues se va a complicar, se estrangula, hay muerte, no hay un adecuado riego, hay una necrosis, se puede reventar, peritonitis y pues ya, ¿sale? El volvulus, pues que es una torsión del intestino, y la invaginación como tal, que eso también pues nos puede generar una suboclusión intestinal aquí y aquí una oclusión como tal completa, ¿no? Como unas imágenes, bueno, cómo se va a ver, por ejemplo, la oclusión intestinal. Evidentemente, pues es muy diferente las imágenes de un intestino delgado y grueso cuando están ocluidos. En esta vemos una imagen de una tomografía con la clásica imagen de pila de monedas, en donde pues ya ni siquiera se ve lo que es aire o materia o algo en ámpula rectal y todo eso, ¿no? Entonces aquí se ve toda la distensión. En el intestino grueso es muy característico esta imagen que pues creo que es difícil que se nos olvide, la imagen de grano de café, ajá, donde se ve por arriba pues la dilatación del asa, y aquí esta es una oclusión cerrada, se le llama, donde nos da esa imagen, ¿no? Esto es principalmente de intestino grueso. Hablando en sí de lo que es el ilio tiene varias características, o bueno, más bien causas, ¿no? El ilio neurogénico, o que lo va a generar, el ilio metabólico, también por infecciones o farmacológicas, que por ejemplo los antihistamínicos son medicamentos que son de libre venta y se venden, pues sí, sin mayor problema, y la gente a veces pues abusa mucho de estos. Antidepresivos, también hay algunos medicamentos que se pueden conseguir fácilmente, y pues eso nos puede llegar a generar algún problema de obstrucción intestinal, ¿no? En lo neurogénico, pues algún tumor retroperitoneal o un cólico fenureteral nos lo puede generar. Y el metabólico, que es algo que vemos yo creo que a diario en el área de urgencias, los pacientes con hipocalemia, con uremia, con trastornos del calcio, del magnesio, si se dan cuenta, pues todo esto son pacientes renalitos, ¿no? Los renales y la cetoacidosis diabética, que también nos puede generar el ilio, ¿no? El ilio, que prácticamente es que el intestino deja de trabajar, no es que esté una tumoración ahí obstruyendo como tal, o que algo esté atorado en el intestino, simplemente el intestino deja de trabajar, y nos va a dar la sintomatología, que a final de cuentas pues aquí el tratamiento es muy diferente al ilio, a la obstrucción mecánica, por ejemplo, porque la mayoría de las veces pues es quirúrgico, ¿no? Aquí tenemos imágenes de rayos X, la dilatación de asa, ajá, y por ejemplo acá bueno, aquí intestino delgado y acá intestino grueso, con la clásica imagen de grano de café, ajá, que podemos observar en las placas. El examen clínico, bueno, el examen clínico va a ser muy importante, o bueno, un poquito antes de esto, la historia clínica del paciente. Como en todas las enfermedades, o la mayoría, siempre es importante la historia clínica. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho que nosotros nos vayamos orientando poco a poco acerca del diagnóstico, de la sospecha, y evidentemente pues nos va a ayudar porque vamos a saber hacia dónde, ¿no? Si es un paciente de edad adulta, o sea, un adulto mayor, si es un paciente que toma muchos medicamentos, si es un paciente, por ejemplo, que nos dice, no, pues ya tengo 2 cesáreas, me operaron de la vesícula, del apéndice, etcétera, pues eso nos va a generar adherencias, y es lo que va a hacer que también el intestino no trabaje adecuadamente y vaya a haber o tengamos alguna oclusión. Todos esos antecedentes son importantes: que haya tenido un trauma cerrado de abdomen, un accidente automovilístico, la regularidad con la que el paciente va al baño. Les decía que hay personas, y en lo particular me ha tocado, que pasa una semana y no van al baño, ¿no? O cada semana van y piensan que es normal, le achacan que no toman agua, que son sedentarios, etcétera, pero a final de cuentas eso, digo, sí influye, pero no quiere decir que sea normal, entonces hay que tener mucho cuidado.
El examen clínico, como les decía, bueno, pues el paciente puede estar, depende también cuánto tiempo tenga la molestia y llegue con nosotros, ¿verdad? Pero puede estar deshidratado, puede tener taquicardia, puede tener hipotensión, oliguria, fiebre y hasta un desequilibrio hidroelectrolítico. Si se dan cuenta, pues la mayoría de estos, pues es choque, ¿no? Entonces, si nos llega así, pues nuestro paciente está chocado y evidentemente pues se complica un poco más la situación porque aparte de que hay algo metabólico alterado, pues seguramente o hay muchas posibilidades de que el paciente tenga una obstrucción y que a final de cuentas su padecimiento sea quirúrgico. Muchas ocasiones, bueno, todo va a depender. Si por ejemplo tenemos una oclusión en intestino delgado en su primer tercio proximal, pues la sintomatología no va a ser tan evidente porque puede tardar todavía unas 24 o 48 horas que ya esté ocluido en la parte proximal del intestino y pueda estar evacuando. Evidentemente, pues lo que haya quedado de residuo. Y no va a haber tanto vómito, ¿sale? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, entre más arriba esté la obstrucción, no hay tanta acumulación de gas o de líquidos que hablábamos hace rato. Sí lo va a haber, pero va a tardar un poco más, ¿no? En cambio, por ejemplo, si tenemos una obstrucción en el intestino grueso en su porción distal, pues va a haber una muchísimo mayor cantidad de líquidos que se va a acumular. Les decía que hace rato que puede ser hasta 8 litros de sustancias líquidas, entre comillas, que es lo que se puede acumular. El intestino tiene la capacidad, intestino delgado, de soportar o tener un volumen más o menos alrededor de unos 10 a 15 centímetros de agua y el intestino grueso unos 25. Cuando tenemos una obstrucción intestinal, el intestino delgado y grueso se duplica, es decir, de 30 hasta 50 centímetros de agua respectivamente, intestino delgado y grueso. Entonces todo eso que va a acumular, pues evidentemente es la sintomatología que nos va a dar. En el paciente con una obstrucción de intestino grueso y en su porción distal, el vómito va a ser, tarda en aparecer, pero el vómito es muchísimo más y más y más y más y más, porque de aquí a acá se acumula, es toda esa sustancia que se está acumulando y lo que va a vomitar. Y lo característico en él, pues va a ser que inmediatamente, que casi inmediatamente que empieza la obstrucción, pues no va a haber evacuaciones, ¿no? Decían, o dice la literatura, que el signo como patognomónico es que pues no va a haber flatulencias, ¿no? Porque podemos tener pacientes que a lo mejor tienen flatulencias pero no van a evacuar, ¿no? Entonces podemos estar ante una suboclusión intestinal. Los estudios de laboratorio, bueno, pues se le va a pedir toda la batería de estudios que tenemos a nuestro alcance en el hospital. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar datos de hipovolemia, lesión renal aguda, hemoconcentración, desequilibrio hidroelectrolítico, leucocitosis, importante, por eso es importante inmediatamente darle medicamento de tipo antibiótico y la anemia, ¿sale? ¿Por qué ponemos así la anemia? Porque normalmente cuando sospechamos de una oclusión intestinal, antecedentes del paciente, que a lo mejor ya es un paciente senil, que ha perdido peso inclusive, porque a veces piensan que como ya es grande, pues ya no come bien como antes, que piensan que tienen que dejar de comer poco a poco y bajan de peso, pero a final de cuentas, pues son pacientes que cuando ya se presenta esto, pues muy probablemente sea una tumoración, algún cáncer que le está, perdón, que les está condicionando esto, ¿vale? Los rayos X, bueno, dentro de los estudios que tenemos de imagen para poder diagnosticar una oclusión intestinal, tenemos lo que son los rayos X. Tiene una sensibilidad del 80%, especificidad del 75%. ¿Por qué ponemos primero los rayos X? Porque realmente es lo que tenemos casi a la mano en el servicio de urgencias y en la noche, ¿no? Aunque a veces, bueno, sabemos que no tenemos ni eso, ¿no? Pero bueno, es un estudio entre comillas barato, sencillo, rápido, práctico y que pues en teoría no necesitamos la interpretación del médico radiólogo, ¿no? ¿Qué veríamos en una imagen de rayos X? En una plaquita, pues obviamente los niveles hidroaéreos, la distensión del asa y en algunas ocasiones, pues bueno, las imágenes en pila de monedas que ahorita vamos a ver más adelante y a veces o en determinado tiempo pues ya no vamos a ver ni materia fecal ni gas en lo que es la ámpula rectal, ¿sale?
depende del tiempo que lleve de evolución, pues se podrá o no se podrá observar. Inclusive también pues nos ha tocado a todos, yo creo que cuando se sospecha de una oclusión intestinal, lo primero que nos dicen los adscritos, hazle tacto, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver si tenemos un fecaloma que esté impactado, o alguna otra condición que le esté generando que no pueda evacuar. A lo mejor no es quirúrgico, es una hemorroide trombosada, le duele mucho y no quiere evacuar, ¿no? Entonces, por eso es importante la exploración física independientemente del historial clínico, ¿no? Aquí les decía, la imagen en pila de monedas se ve bastante bien. Yo creo que son imágenes que nunca se nos van a olvidar. Distensión del asa con la imagen de pila de monedas y como les decía, pues bueno, todavía hay cierto residuo en la ámpula rectal, ¿no? Otra imagen que es este collar de perlas que le llaman, que yo en mi poca experiencia pues nunca he visto una, pero bueno, dice la literatura que estas perlitas, por así decirlo, pues es acúmulo de líquido, ¿no? Pero evidentemente pues no es una imagen muy característica, digo, hemos visto placas de abdomen a más no poder y pues es algo muy característico, ¿no? Que se nos quede grabado. Aquí, pues por ejemplo, ya no hay gas, ya no hay aire, ya no hay líquido, ya no hay materia fecal, no se ve nada en lo que es la ámpula rectal. Otro estudio que tenemos también, o un recurso más, es la tomografía. Sin embargo, pues tenemos el inconveniente que en muchas ocasiones no tenemos en el servicio, principalmente en la noche. Es un estudio más caro, más sofisticado y pues bueno, pasa como si fuera como a una segunda opción, ¿no? Para poder diagnosticar. Lo que sí es que, bueno, la tomografía tiene ciertas ventajas sobre los rayos X, ¿no? Lo mismo que vamos a ver en la placa de rayos X, que es la dilatación intestinal, los niveles hidroaéreos, se puede identificar mejor, mucho mejor, el sitio específico de la obstrucción. En una tomografía podemos observar hernias e inclusive las tumoraciones, ¿no? Y aparte, la gran ventaja es que podemos ver complicaciones que se puedan presentar en la obstrucción intestinal, como es la isquemia, la necrosis o alguna perforación, ¿sale? Que difícilmente isquemia o necrosis lo podemos ver en placas de rayos X, ¿no? Tenemos otra opción como es el ultrasonido también, que igual no es muy común que se utilice, simplemente porque pues también la habilidad del radiólogo y la otra es que pues tampoco se tiene luego en el servicio, principalmente en la noche, ¿no? La ventaja es que este estudio o pues sí, el ultrasonido lo podemos usar en las mujeres embarazadas, ¿no? Y tanto la tomografía como los rayos X, pues eso no lo podemos usar. Se puede ver la distensión intestinal, las masas, inclusive las masas o tumoraciones y las hernias también es algo que podemos observar ahí. La elección terapéutica, esto es muy importante porque esto nos va a dar una pauta para ver cómo vamos a abordar a nuestro paciente y si detectamos que pudiera ser un paciente que requiere algo quirúrgico, pues bueno, ya vamos a ir, sabemos para qué lado irnos, ¿no? Lo primero que debemos de hacer, obviamente el interrogatorio, la exploración, etcétera. Algo muy importante es el grado de deterioro de las condiciones generales del paciente. Yo les decía al principio que puede ser un paciente que ya lleva una semana sin evacuar, por pena o por lo que quiera no acude y obviamente ese paciente pues nos va a llegar más mal a que el paciente que tenga como hábito evacuar diario 1 o 2 veces al día, pasa un día y ya uno se está alarmando, ¿no? Entonces eso es muy importante porque en algunos pacientes vemos que hay mayor deterioro, y en otros no. Esto es importante porque debemos de ver las complicaciones, como lo más peligroso que es la isquemia, necrosis, perforación y que nos puede generar una peritonitis. Es importante también la etiología del síndrome obstructivo, como decíamos, fuera de la pared, en la pared o dentro de la pared. El tipo de obstrucción, si es una obstrucción mecánica, puede ser quirúrgico, nos orienta mucho a lo quirúrgico, o una funcional como es el ilio. El ilio pues no es quirúrgico, ¿no? Una oclusión puede ser completa o incompleta. La incompleta pues evidentemente es estreñimiento, es algo crónico, ajá. Y la completa pues evidentemente hay que actuar, ¿no? Y en base a si la obstrucción es mecánica, pues eso es quirúrgico, no hay más, ¿no?
También es importante, en base a la clínica, si la obstrucción es en intestino delgado, es en intestino grueso, porque igual, repito, la sintomatología puede variar y las complicaciones también. No es lo mismo una obstrucción de intestino grueso a delgado, una es más evidente que la otra, los vómitos, etcétera, ¿no? Y pues se nos complica más el paciente. Y si es una oclusión, pues vaya, mecánica por estrangulamiento, como son las hernias, pues esto es, si no es una hernia reductible, pues evidentemente es quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos un paciente que acude porque dice que no ha podido evacuar, que tiene distensión abdominal, que tiene vómito, puede ser que inclusive llegue a tener fiebre si ya llega más mal, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, si se interroga, se hace la semiología, se explora, pues algo que le va a ayudar mucho a nuestro paciente es la colocación de una sonda nasogástrica, una sonda de derivación. Con eso vamos a evitar que el paciente esté con mucho vómito, vómito coercivo, y evidentemente se nos va a deshidratar bastante, y el dolor abdominal que le va a generar, ¿no? De por sí ya tiene un problema obstructivo, no sabemos en este momento si es mecánico o es funcional, pero bueno, le vamos a aliviar mucho el dolor, la distensión, y va a estar un poco más relajado el paciente, ¿no? Posterior a esto de la colocación de la sonda, pues vamos a ver el estado general del paciente. Si requiere una hidratación hídrica, si viene chocado, pues bueno, hay que actuar. Y el antibiótico, bueno, tomar sus placas, etcétera, y antibiótico terapia, ¿no? Es importante porque, repetimos, hay una proliferación de las bacterias y eso nos va a generar que si, bueno, tenemos una perforación, pues la peritonitis, ¿no? Entonces, sí es importante, es así como que básico estos pasos que tenemos que identificar y vamos, buscar intencionalmente en el paciente para darle una adecuada atención, ¿sale? Y bueno, pues por mi parte es todo, espero que haya sido, no haya sido tan enredado el tema, lo hice o traté de hacerlo muy simple. Si tienen alguna duda, bueno, pues espero sus comentarios, sus dudas, y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.